Estimados participantes, muy buenas tardes. A partir de este momento, les damos la cordial bienvenida a la conferencia de los fundamentos básicos de la seguridad industrial y salud ocupacional, mismo que estará a cargo del ingeniero Edgar Orquera. Les reitero la bienvenida y también les recuerdo que para sus inquietudes, favor utilizar el chat que está habilitado. Bienvenidos y les dejo en presencia del ingeniero. Buenas tardes con todos. Agradezco a Boletín El Contador por darme la oportunidad de dirigirme a ustedes el día de hoy. Vamos a hablar un poco acerca de los fundamentos básicos de la seguridad industrial y salud ocupacional. Sus inquietudes las agradeceré vía chat, como anteriormente se lo había mencionado. Un poco tomando el tema de la seguridad y salud ocupacional, realmente esta es una ciencia que abarca sobre todo la seguridad del personal como tal. Toda organización, como ustedes conocen, debe contar con un sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional, que es lo que vamos a hablar la tarde del día de hoy. De esta manera nosotros vamos a tratar todo lo que son los riesgos que involucran a las personas en distintas áreas, tanto en la parte de empresas de servicio como parte de empresas de producción. La idea de la seguridad y la salud ocupacional es que nosotros influenciemos de manera positiva en el desarrollo de las empresas. Ustedes me van a preguntar de qué manera. Al momento que nosotros tenemos una buena calidad de trato a nuestros trabajadores, tenemos una influencia directa sobre su ausentismo. Si les damos una buena seguridad en el trabajo, una buena ocupacional, su ausencia será prácticamente cero. De esa manera vamos a influenciar de manera positiva en el desarrollo de cualquier empresa, sea esta de servicio o sea esta de producción. Como ustedes saben, pues los entes de control en la actualidad es el Ministerio del Trabajo y el IES. Estas entidades están a cargo del control y la supervisión de todas las medidas que nosotros debemos aplicar. El día de hoy vamos a ver un poco, a breves rasgos, la parte más importante sobre la base legal que tenemos nosotros, qué es lo que cada empresa debería cumplir. Y como ustedes saben, también en la actualidad, pues está circulando a través del Ministerio de Trabajo todos los requisitos legales que debe cumplir una empresa, microempresa que es menos de 10 trabajadores y una empresa grande que es a partir de 10 trabajadores. De esa manera tenemos un checklist en el cual ir verificando lo que cada empresa debemos cumplir en la parte legal. Un sistema de gestión pues es más que nada una herramienta, la cual nos va a ayudar a cumplir a cabalidad nuestro sistema de seguridad y salud ocupacional. En este sistema siempre hay un manejo, en este caso de una mejora continua. La idea es no quedarnos estancados en lo que tenemos en la actualidad, sino poco a poco ir mejorando toda la parte de la seguridad y la salud laboral con nuestros trabajadores. La idea realmente de todo esto es tener nosotros una cultura preventiva. La seguridad y la salud ocupacional como tal no es una ciencia que se dedique a apagar incendios, como lo solemos decir, sino realmente lo que nosotros hacemos es siempre tener una cultura preventiva, es decir, adelantarnos a lo que puede pasar. Muchas veces confundimos la salud ocupacional con una salud general, con una medicina general. La medicina general es la que se dedica, pues, a cubrir las necesidades de las personas que están enfermas en ese momento. La salud ocupacional se dedica, en cambio, a precautelar la salud de los trabajadores, ¿sí? Entonces, la salud es preventiva, no es reactiva, es activa. Nosotros siempre estamos previniendo a lo que pueda pasar. Me consultan si todo este modelo se va a aplicar a Ecuador. Sí, el modelo que ahorita el Ministerio de Trabajo acaba de enviar es aplicable a todo Ecuador a nivel nacional. Como les digo, pues están difundiendo justamente por parte del Ministerio de Trabajo una matriz en la cual ustedes van a tener justamente los cumplimientos de la normativa legal que deben de tener. Un poco para resumirles esta normativa, ustedes saben que toda empresa de menos de 10 trabajadores debe tener un plan mínimo de seguridad y salud
Y toda empresa mayor a 10 trabajadores debe tener ya un reglamento de seguridad y salud de los trabajadores. Esto pues debe ser legalizado y debe ser elaborado a través de un técnico, ¿sí? Un técnico certificado y registrado a través de los entes de control. Para ver un poco los cuerpos legales que a nosotros nos rigen, que ustedes también conozcan, tenemos varios cuerpos legales a los cuales nosotros nos debemos referir a nivel nacional y a nivel internacional. A nivel internacional, pues nosotros tenemos la Comunidad Andina de Naciones, la CAN, que es justamente un organismo al cual Ecuador pertenece, ¿sí? Y por lo tanto nosotros debemos estar regidos a estas normativas que se establecen directamente en cuanto a temas de seguridad y salud ocupacional, ¿sí? También tenemos el Código de Trabajo, como ustedes conocen, la Constitución de la República, que señalan temas netamente puntuales al tema de seguridad industrial y los cuales vamos a topar el día de hoy a breves rasgos, y también, pues, si hay inquietudes de su parte, podríamos ir aclarando una por una. Dentro de esos tenemos la decisión 584 de la CAN, ¿sí? Donde establece el artículo 11 y 13 que en todo lugar de trabajo se deberá tomar medidas tendientes a disminuir los riesgos laborales. Como ustedes conocen, pues los riesgos laborales están clasificados en varios tipos: físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, ¿sí? De esta manera nosotros tenemos que disminuir el impacto de estos riesgos a nuestros trabajadores. Toda empresa que tenga una actividad tiene un riesgo laboral. No existe ninguna empresa que no tenga ningún tipo de riesgo. Incluso nosotros en este momento, estando en esta conferencia, tenemos ciertos riesgos, como riesgos ergonómicos, riesgos físicos. Tenemos siempre esa exposición a los riesgos y es lo que debemos nosotros precautelar. El artículo 13, que indica que los empleadores deberán propiciar la participación de los trabajadores y de sus representantes en los organismos paritarios existentes. Recordemos que también está actualmente vigente el decreto 2393, que vamos a verlo también más adelante, en el cual establece justamente la formación del comité paritario. Pues para los que no conocen, el comité paritario debe estar formado en toda empresa mayor a 10 trabajadores. ¿Sí? Toda empresa que tenga más de 10 trabajadores ya debe tener su comité paritario. El comité paritario debe estar formado por representantes tanto del trabajador como de la empresa como tal, del empleador. La formación se la hace pues por mayoría de votos. Se designa un representante, un presidente que sea o miembro de los representantes de los trabajadores o miembro de los representantes del empleador, y su secretario en contraparte. Si el presidente es elegido y es representante de los trabajadores, el secretario deberá ser representante del empleador. Toda empresa, le recuerdo, de más de 10 trabajadores debe formar su comité paritario. Este comité debe estar legalmente registrado en el SUT, en el Sistema Único de Trabajadores, para que de esta manera pues quede justamente, en el caso de una auditoría, la base legal y el sustento de que nosotros estamos cumpliendo con lo que dice el decreto, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros tenemos ya tomada la decisión por la mayoría de votos, procedemos a registrarlo directamente en el SUD. En el SUD nos pide justamente la información de que este comité haya sido registrado de esta manera. Les recuerdo que en este comité también van a participar el técnico de seguridad, o en este caso el delegado de seguridad, y también la parte médica. La diferencia es que en este caso, tanto el técnico como el médico no votamos, no tenemos voto en el caso de tener cualquier decisión. Simplemente participamos de acuerdo a voz. Nosotros podemos opinar, pero no podemos tomar decisiones directamente. Quien toma las decisiones es el comité a través de sus delegados. Tenemos también la resolución, como ustedes pueden observar, 957, que es el reglamento al Instrumento Andino de Seguridad y Salud. En esta también se establece pues la gestión de la seguridad y salud en el trabajo como una obligación de los países de la Comunidad Andina. Como les decía anteriormente, Ecuador está perteneciendo directamente a esta resolución de la CAN.
me consultan acerca de los comités que estábamos mencionando. Como yo les decía, toda empresa que tenga más de 10 trabajadores debe tener su comité paritario. En empresas que tengan sucursales o otros puntos de atención diferentes a la matriz, pues van a manejarlo de esta manera. En la matriz deberán formar su comité principal, su comité paritario, donde hay más de 10 trabajadores, y en las sucursales se formarán, en este caso, subcomités. Los subcomités, de igual manera, se forman en los lugares donde tengan más de 10 trabajadores, ¿sí? Si tienen más de 10 trabajadores, deben formar un subcomité en las sucursales o en los puntos de venta que tengan en el resto de ciudades o en el resto de localidades. De esa manera van a tener ustedes comités paritarios y van a tener también subcomités paritarios. De esa manera queda cubierto la resolución o el decreto ejecutivo que nos establece para este punto en que nos acaba de preguntar Fernando Vallejo. No sé si ahí está clara su pregunta, espero que sí. También tenemos el Código de Trabajo, donde establece el artículo 434, que en todo medio colectivo y permanente que cuente con más de 10 trabajadores, los empleadores estarán obligados a elaborar y someter a la aprobación del Ministerio de Trabajo y Empleo, en este caso por medio de la dirección regional de cada localidad, el reglamento de higiene y seguridad, que es lo que justamente les mencionaba anteriormente. Toda empresa que tenga más de 10 trabajadores debe tener un reglamento de higiene y seguridad. Y toda empresa que tenga menos de 10 trabajadores debe tener un plan mínimo, ¿sí? Todos estos reglamentos, tanto el plan mínimo como el reglamento de seguridad e higiene laboral, deben ser renovados cada 2 años, tienen vigencia de 2 años. Recordemos que para poder elaborar el reglamento, nosotros debemos iniciar por un análisis de los riesgos de trabajo. Para hacer este análisis de riesgos de trabajo, nosotros lo que debemos realizar es primeramente una matriz de riesgos laborales, ¿sí? Esta matriz, pues justamente la elaboramos las personas que estamos en el área de seguridad y salud ocupacional. Esta matriz lo que hace es identificar los riesgos a los que están expuestos cada empresa, dependiendo del tipo de actividad que desarrolla. Pues ustedes, como conocerán, no es lo mismo una empresa de servicios que da tal vez asesoría en la parte tributaria, que tiene sus trabajadores en oficinas, que una empresa del sector de la construcción. Una empresa del sector de la construcción actualmente está calificada como una empresa de alto riesgo. Por ende, sus riesgos son totalmente diferentes a los que están expuestos una empresa de servicios. Una empresa del sector de la construcción tiene riesgos más altos y estos son identificados en nuestra matriz de riesgos. Todo parte de la matriz de riesgos laborales y una vez que tenemos nuestra matriz levantada, pues procedemos a adaptar el reglamento de seguridad e higiene laboral que pide el Ministerio de Trabajo. Este se somete a aprobación en línea y una vez que es aprobado tendrá vigencia de 2 años. En este plan o en este reglamento nosotros también establecemos de qué manera vamos a combatir o a disminuir los riesgos que hayamos identificado. Y el Ministerio, en el caso de una auditoría, lo que hará pues es verificar que justamente todo lo que nosotros colocamos en este plan de acción que vamos a tener se cumplan, ¿sí? Si nosotros, pues, incluso tenemos también las herramientas como el cronograma o el plan de capacitación, que les recuerdo que también toda empresa debe tenerla, en el cual ustedes como administradores de cada empresa indican al ministerio cuál va a ser su plan de acción en temas de capacitación de seguridad y salud ocupacional en el año, en este caso, 2019. Esto también debíamos de haberlo ya registrado en el SUD. Y de esta manera el ministerio lo que hace es verificar que se dé cumplimiento. El ministerio actualmente está ejerciendo como un ente de control y sobre todo de auditoría de cumplimiento. En el caso de encontrar incumplimientos, pues aplican lo que dice la ley en la parte de Código de Trabajo y Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en cuanto a sanciones y multas. Estábamos hablando justamente de la parte del Reglamento de Seguridad y Higiene Laboral, como les decía. Este pues debe ser aprobado en el SUD a través de la página del Ministerio del Trabajo y una vez aprobado
recordemos que tiene vigencia de 2 años, ¿sí? Lo más importante, como les mencionaba el reglamento, es la parte del plan de trabajo como tal, el plan de acción. ¿Qué vamos a hacer para reducir nuestros riesgos de trabajo? ¿Sí? Nuestros riesgos de trabajo son los que nosotros identifiquemos en nuestra matriz de riesgos laborales y de esa manera pues vamos a tener un plan de acción durante todo el año. También les mencionaba, no sé si creo que ustedes alcanzaron a escuchar, el tema del plan de capacitación. Este plan de capacitación, ¿sí?, no es nada más que un plan en el cual nosotros indicamos o manifestamos al Ministerio del Trabajo qué capacitaciones vamos a dar en base a lo que nosotros identificamos en nuestra matriz de riesgos laborales. Nosotros identificamos que nuestros riesgos más altos son nuestros riesgos físicos, entonces vamos a dar cursos o capacitaciones en tema de riesgos físicos durante todo el año 2019. Es importante diferenciar entre una charla y una capacitación, ¿sí? Una capacitación para justamente ser considerada como tal y de acuerdo a la nueva normativa del ACT, que es quien justamente ahorita establece pues todas las pautas para lo que es las capacitaciones y sobre todo la continuidad, en este caso de la parte de promoción de la educación, nos establece que para una capacitación debe tener mínimo 16 horas. No confundamos las charlas que podemos dar de seguridad y salud ocupacional con una capacitación. Una capacitación debe tener una duración mínima de 16 horas. Al final de esta capacitación debe existir una evaluación, la cual debe rendir cada participante y tener una puntuación mínima de 7 sobre 10. Y adicional, emitir lógicamente un certificado de aprobación o de asistencia, dependiendo pues si la persona o no aprobó para el curso como tal. De esta manera nosotros podemos identificar que hay una diferencia entre una capacitación, ¿sí?, y una charla. Las charlas, al momento de tener una auditoría, no van a ser un sustento legal para justificar una capacitación. Entonces hay que tener mucho en cuenta este tema, porque muchas empresas cometen el error de dar charlas y al momento de existir una auditoría por parte del IES o del Ministerio del Trabajo, presentan estas charlas como un justificativo para haber cumplido el plan de capacitación. Y lamentablemente no va a ser válido. Me preguntan cuándo se usa el comité tripartito. Tenemos que siempre diferenciar. Nosotros tenemos el comité paritario, que establece justamente la participación de los trabajadores y de los representantes, o en este caso del empleador. El comité paritario está directamente mencionado a gestionar temas de seguridad y salud ocupacional. No es un sindicato, ¿sí?, no podemos confundir con un sindicato. El comité tripartito generalmente se lo activa o solo realiza cuando existen accidentes laborales. Son dos temas totalmente independientes. Nuestro comité paritario estamos obligados a formarlo en empresas que tengan más de 10 trabajadores. Mi comité tripartito yo lo puedo formar en empresas de menos de 10 trabajadores, siempre y cuando el caso amerite. Caso de accidentes, caso de investigación de un incidente y demás. No sé si ahí está clara la pregunta que me estaba realizando también aquí un compañero que está en línea. Y hablando justamente del decreto 2393, ¿sí? El decreto 2393, como les mencionaba anteriormente, pues nos establece todas las pautas del tema de seguridad y salud ocupacional y medio ambiente del trabajo. Este es nuestro ente rector en este tema, ¿sí? Es con el cual nosotros vamos a partir. Vamos a responder otras preguntas. Me dicen, en las pausas activas, en solo charlas y ejercicios se debe ser válido para la inspección del MDT. Como les decía, todos estos temas que ustedes realicen, sean pausas activas, sean charlas, es parte de la gestión. Es parte de la gestión, en este caso, del sistema de seguridad y salud ocupacional. Pero no confundamos con una capacitación. Nosotros tenemos nuestro plan de capacitación, el cual el Ministerio ahora nos exige por ley que debemos ingresarlo al sistema, y ahí nosotros pues determinamos
que en el año 2019, por poner como un ejemplo, vamos a dar una capacitación a todos nuestros trabajadores de los fundamentos básicos de la seguridad y la salud ocupacional, como la charla que estamos teniendo el día de hoy. Esto, para ser válido y para que se quede sentado como una capacitación formal, debe tener mínimo una duración de 16 horas, una evaluación al final de esta capacitación, la aprobación como tal de esta evaluación y la emisión del certificado. De esta manera es una capacitación formal. Lo demás pues son charlas que nosotros estamos dando y son parte, en este caso, de nuestro plan de mejora continua en el sistema de seguridad y salud ocupacional. Me preguntan justamente si tiene 10 trabajadores no aplica. Como les decía, toda empresa que tenga más de 10 trabajadores nos indica. Más de 10 trabajadores. Es decir, tiene el trabajador 10, pues ya debe tener un reglamento. Tiene 9 trabajadores, deben tener solo un plan mínimo de seguridad y salud ocupacional. Al momento que llegaron al trabajador 10, ya deben de realizar el reglamento de seguridad y salud ocupacional. Y por ende también cumplir con el tema del comité paritario, ¿sí? Y deberían también pues considerar en este tema la mina que nosotros vimos anteriormente. Aquí nos establece, ¿no?, que toda empresa que cuente con más de 10 trabajadores, una vez que tienen el trabajador número 10, ustedes ya ingresan en los requisitos de una empresa ya, de una microempresa en adelante. El reglamento 2393 pues nos habla de todas las directrices que debemos tener en cuenta justamente para formar el comité para la aprobación del reglamento. En este caso nos establece que tenemos que dar prioridad al comité paritario, a los servicios médicos y demás de la empresa. Nos establece tanto las prohibiciones que debemos nosotros tener, las obligaciones que tenemos nosotros como empresa y también la parte de los trabajadores, que es muy importante. Recordemos que los trabajadores también deben de tener obligaciones y también deben tener, pues, por ende, sus prohibiciones. Ya, me indican si estos reglamentos aplican para personas naturales con actividades comerciales. A ver, para el Ministerio de Trabajo o el IES realizar una auditoría en temas de seguridad y salud ocupacional, se van a basar mucho en los trabajadores que ustedes tengan registrados a través de su RUC, sea de persona natural o jurídica. Si yo tengo en mi RUC, en este caso, o en el IES, afiliados a más de 10 trabajadores en adelante, yo debo cumplir con toda la normativa legal. Tengo menos de 10 trabajadores, pues debo cumplir con la base legal mínima, que es un reglamento o un plan mínimo, en este caso, de seguridad e higiene laboral. Me indican cuál es la base legal. Por favor, Fernando, te agradecería que me ayudes. Como te mencioné anteriormente, todo esto ahora de acuerdo a la CETEC, es el organismo que está estableciendo justamente el tema de las capacitaciones y también el tema de la carga horaria que debe tener cada capacitación. Les recuerdo que ahora, para que sea una capacitación válida, tenemos dos modalidades. Los capacitadores, que están como personas jurídicas, que es una empresa que se formó para capacitar y que debe estar legalmente calificada en la CETEC. O en este caso también tenemos las capacitadoras, en este caso individuales o de personas naturales. Cualquiera de las dos estamos calificados pues para dar cursos a través de la CETEC. La CETEC es ahora el único organismo el cual está normando todo el tema de las capacitaciones. Anteriormente existía el SIS y existía otros entes, los cuales pues ya se abolió el tema, ya no existe el SIS, ya no es un ente de control para capacitaciones. Incluso el Ministerio de Trabajo ya no aprueba ni valida certificados de capacitaciones. Eso se eliminó en el año 2015 aproximadamente. Hay empresas que todavía en su publicidad sacan que tienen cursos avalados por el Ministerio del Trabajo. Eso ya no es real, ya no existe el aval del Ministerio del Trabajo. El único aval que ahora existe es el de la CETEC, que es el organismo que controla justamente el tema de las capacitaciones, a través de sus capacitadores, tanto de empresas o personas naturales que se encuentren legalmente registrados en este organismo de control. Y la base legal, como les comentaba, es ya directamente el organismo, en este caso, de control, que es la CETEC. Les agradecería, pues, si ustedes tienen necesidades en capacitaciones,
Existe una base de datos en la cual la CETEC les emite qué capacitadores están calificados y qué capacitadores no se encuentran todavía dentro de esta normativa legal. Tenemos también la Constitución de la República del Ecuador del año 2008, que está pues justamente especificando en el artículo 326 el derecho de que el trabajador debe sustentar ciertos principios, como que toda persona tendrá derecho a desarrollar sus actividades en un ambiente adecuado y propicio, que garantice su seguridad, su salud y su integridad. Como estamos viendo y ustedes podrán darse cuenta, pues varios cuerpos legales son los que a nosotros nos rigen. No tenemos uno en específico, tenemos incluso acuerdos internacionales los cuales nos están rigiendo en la actualidad. Lo más importante es basarnos a la normativa local vigente, que en este caso es lo que establece el Ministerio del Trabajo, ¿sí? El Ministerio del Trabajo, la pauta más clara que estableció es del mínimo y el máximo. Máximo 9 trabajadores, pues deben de tener un plan mínimo. Más de 10 trabajadores, les recalco, deben de tener ya un reglamento. Y no todo termina con el reglamento. Les recuerdo que las empresas que tienen más de 10 trabajadores ya deben de tener su sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. Y vamos a ver más adelante qué lleva un sistema, qué nomás nosotros necesitamos pues gestionar en un sistema para poder cumplir con la normativa legal vigente aquí en Ecuador. Me consultan con qué trabajadores se debe abrir un centro médico dentro de la empresa. Y ya, es una muy buena pregunta. Les comento, existe actualmente vigente el reglamento para todo lo que es los servicios médicos, ¿sí? En este reglamento se establece que toda empresa que tenga más de 100 trabajadores debe tener ya una carga horaria diaria de un médico ocupacional o un médico con especialidad en medicina ocupacional. Toda empresa con más de 100 trabajadores. Y ahí hay una acotación muy importante. Toda empresa con más de 50 trabajadores, pero que sea considerada como una empresa de alto riesgo, también debe tener un médico ocupacional de planta. ¿Sí? Entonces, de esa manera queda cubierta la parte médica como tal, en la cual se establece que este médico deberá hacer la parte de la gestión en medicina ocupacional, ¿sí? No mezclemos medicina como ocupacional, eso siempre le recuerdo. ¿Cómo calificamos las empresas de alto, bajo o mediano riesgo? Nosotros tenemos el CIU. El CIU es el Comité Interinstitucional en el cual estableció que dependiendo del tipo de actividad es una empresa de alto o bajo riesgo. Les pongo como un ejemplo una empresa del sector de la construcción. Esta empresa, por el tipo de actividad que realizan, de acuerdo al CIU, está calificada como una empresa de alto riesgo. Por ende, si tiene más de 50 trabajadores, ya está en la obligación de tener justamente un médico ocupacional y un técnico. Y en una empresa normal de bajo riesgo o mediano riesgo, pues siempre y cuando supere los 100 trabajadores, deberá tener ya formado el departamento médico como tal. Continuemos. Como les decía, justamente me adelanté un poco a la parte que vamos a ver ahorita. Existe el reglamento para el funcionamiento de servicios médicos de las empresas. En ese reglamento, pues lo más importante que se podría rescatar es justamente el tema que establece que toda empresa de más de 100 trabajadores ya debe contar con un área médica o con un departamento médico como tal. Es decir, deben de tener un médico de planta que cubra ciertas horas al día, ¿sí? Vamos a partir de las 4 horas hasta llegar a un máximo de 8 horas diarias. Esto establece de acuerdo al número de trabajadores. Y si esta empresa, como les decía anteriormente, es una empresa de alto riesgo, a partir de los 50 trabajadores. Tenemos también el Reglamento de Seguridad del Trabajo contra Riesgos en Instalaciones Eléctricas. Estos son reglamentos que ya aplican para actividades puntuales de alto riesgo, ¿sí? Nos establece todas las pautas que tenemos que tener en cuanto a seguridad y salud ocupacional. También tenemos nuestro reglamento de seguridad para el sector de la construcción y obras públicas.
tenemos nuestro reglamento de seguridad e higiene para trabajo en puertos y nuestro reglamento para uso y aplicación de plaguicidas. Estos reglamentos ya son puntuales para actividades que en este caso el Ministerio de Trabajo, a través del SIU, ha determinado que son empresas o tipos de servicios que realmente son de alto riesgo y por ende ha meritado realizar un reglamento muy puntual para cubrir estos riesgos laborales y tratar de disminuir al máximo la exposición a nuestros trabajadores. Son cuerpos legales que a nosotros nos sirven y que en el caso de una auditoría, pues el ente de control, el auditor, va a basarse en lo que diga estos artículos y va a solicitar que nosotros como empresa pues demos cumplimiento a toda la normativa que se encuentre descrita en esta base legal como tal. Ahora pues vamos a ver un poco ya qué hacer, ¿no? ¿Cómo es un sistema de gestión como tal y qué conlleva un sistema de gestión? Vamos a tratar de abarcar todos los puntos de un sistema de gestión para dar solución integral y técnica justamente a toda la parte de normativa legal que acabamos de ver a nivel macro, ¿sí? Pero que es muy importante que ustedes lo tomen en cuenta. Me hacen una consulta acerca de la parte de los exámenes médicos. Les comento, existe pues la parte justamente de la salud ocupacional. En la parte de la salud ocupacional, ¿sí?, se establece que todos los trabajadores, sin excepción, deberán tener exámenes médicos preocupacionales, es decir, deberían realizar un examen médico antes de que la persona se incorpore a nuestro puesto de trabajo, realizar los exámenes médicos y determinar si esta persona es apta o no apta para cubrir ese puesto o esa vacante que va a desarrollar en la empresa. Es el primer examen preocupacional. Después existen los exámenes ocupacionales que deben ser elaborados una vez por año, en los cuales ya se hace seguimiento a la parte médica del trabajador, de cómo ingresó en cuanto a la parte de calidad de su salud, en qué condiciones ingresó a la empresa y de que se mantengan las mismas condiciones que ingresó. Existen también recordemos, los exámenes de retiro, que son exámenes que la persona se le debe realizar una vez que renuncia o sale de la empresa. En el caso también de una auditoría por parte de riesgos de trabajo del IES, nosotros poder identificar y decirles en qué condición salió nuestro trabajador, ¿sí? Si salió en una condición óptima, para que en el futuro no exista ningún tipo de demanda a través de riesgos laborales del IES. Son los exámenes de retiro. Y también tenemos los exámenes especiales. Exámenes especiales, pues los llamamos a los exámenes de salud o exámenes médicos que se realiza para ciertos puestos críticos, como personal que trabaja en alturas o que está expuesto a altos riesgos, y se le hace exámenes como verificar su estado en la parte respiratoria, en la parte motriz y demás. Tenemos estos 4 tipos de exámenes médicos que se deben realizarlos. Como les mencionaba, los unos al ingreso del trabajador, que son los preocupacionales, los ocupacionales, que son una vez al año, y los de retiro, pues una vez que la persona sale de nuestra empresa o se deslinda, en este caso, de donde nosotros estamos actualmente ejerciendo las labores. Me consultan también el reglamento de seguridad de la construcción para obras públicas y privadas. Ya, este reglamento, pues yo voy a coordinar para poderles hacer llegar a ustedes, a los participantes del día de hoy. Voy a coordinar acá directamente, les voy a entregar el reglamento para que les llegue a ustedes directamente. No se preocupen, yo les hago llegar el reglamento. Ya, también me consultan si en una empresa el propietario del negocio se encuentra afiliado, es decir, tiene 9 trabajadores y se incluye en el tema, se considera una relación de 10 en este sentido. Sí, si justamente usted es propietario, está afiliado y tiene 9 trabajadores, pues prácticamente ya incurre en el tema de 10 trabajadores y debe cumplir ya con el reglamento de seguridad y salud ocupacional, más el tema del sistema de gestión como tal, que es lo que un poco vamos a ver o hemos estado viendo también en la parte legal. Me consultan de un accidente de trabajo, ¿quién cubre el siniestro? ¿Es el IES o el empleador? Ya, primero, para determinar un accidente laboral, nosotros tenemos 10 días una vez dado el accidente.
Si el accidente se dio el día de hoy 27, nosotros tenemos hasta el día 7 de marzo para reportar en el IES el accidente de trabajo. El accidente de trabajo adicional a ser reportado debe ser emitido un informe del área técnica o del técnico que ustedes tengan en su empresa de seguridad y salud ocupacional, en el cual hace una investigación del accidente. Este informe también es entregado a riesgos de trabajo en el IES. Todo esto ahora ya se lo hace a través de línea, en línea como tal, ya no se necesita acercarse al IES. Y el IES determina si es un accidente de trabajo o no es un accidente de trabajo. Si es determinado como un accidente de trabajo y en la investigación se determina que no hubo negligencia por parte de la empresa, ¿en qué sentido? No les dieron el EPP adecuado, el equipo de protección personal, no tenía la persona las protecciones adecuadas, pues se determina como un accidente de trabajo y quién cubre el siniestro, incluidos los días de permiso que le den a la persona para ausentarse, es el empleador. Si nosotros tenemos todas las medidas de seguridad y salud ocupacional, toda la parte legal como el reglamento y demás, el IES determina un accidente laboral y quien asume es directamente el IES, ¿sí? El IES, por ser prácticamente un seguro médico, es quien se encargará de pagarle al trabajador el 75% de su sueldo, dependiendo los días que éste se ausente de la empresa. Y entrará justamente a ser catalogado como un accidente laboral y la empresa pues no asumirá ningún valor. Vamos a iniciar con la parte del sistema de gestión como tal, ya que no tenemos más preguntas hasta el momento. Pues la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud, abreviatura SAR, que ustedes deben conocerlo, conforma nada más que las exigencias legales vigentes. Nosotros lo que vamos a precautelar hacer con este sistema de gestión de seguridad y salud de los trabajadores es evitar que justamente exista cualquier tipo de sanción o multa a la empresa y nosotros estar cubiertos en la parte legal, en la base legal que acabamos de ver a breves rasgos. Toda empresa, como les decía, de más de 10 trabajadores ya debe tener un sistema de gestión, debe tener un reglamento, debe tener formado su comité y debe cumplir con varios requisitos que nosotros vamos a ir viendo posteriormente. Con lo cual nosotros vamos a partir siempre va a ser con una auditoría de diagnóstico, ¿sí? Similar a lo que me preguntaban de los exámenes, pues nosotros inicialmente lo que hacemos es una auditoría inicial. En la auditoría inicial, como tal, nosotros determinamos todo nuestro cumplimiento en base al marco normativo legal vigente. Nosotros como técnicos vamos a realizar esta auditoría y vamos a determinar todos los índices que la empresa está cumpliendo y cuáles no está cumpliendo. Dependiendo de eso, pues nosotros vamos a hacer nuestro plan de trabajo en el cual vamos a tratar de precautelar cumplir con todos los requisitos de la base legal vigente que tenemos en la actualidad, formar comités paritarios si no están formados, que los comités paritarios también se reúnan o sesionen una vez por mes. Si es el caso, también que tengan sus subcomités paritarios y que estos también se reúnan mínimo una vez al mes, igual que el comité paritario. Que la empresa también cuente con su plan de emergencia, que la empresa pues tenga su plan de capacitación ingresado en el SUD y que la empresa tenga todos los programas que actualmente el Ministerio de Trabajo exige. Como debe ser de su conocimiento, tenemos varios programas como el de riesgos psicosociales, el programa de VIH-Sida, el programa de mejora de la calidad y salud de los trabajadores, ¿sí? Que viene a ser enlazado a nuestro reglamento de seguridad y salud ocupacional, y todos los programas que en la actualidad el Ministerio de Trabajo pues, se encuentra auditando como tal. Estos programas lo que hacen es darnos las pautas, las directrices para el cumplimiento justamente y la disminución de cada uno de los riesgos que son expuestos en estos programas. Todos estos programas, les recuerdo que debieron ser ingresados hasta el 31 de diciembre del año anterior. Para las empresas que no lo ingresaron, pues todavía están a tiempo de hacerlo, ya que todavía el Ministerio de Trabajo no ha iniciado las auditorías. Como ustedes deben saber, nos están llegando nuestros correos electrónicos, la base legal con las cuales el Ministerio de Trabajo va a iniciar estas auditorías. Prácticamente el Ministerio de Trabajo lo que ha hecho ahora es
enviar el checklist, un listado de documentos con los cuales cada empresa debe cumplir, para empresas de menos de 10 y de más de 10 trabajadores. El siguiente paso del Ministerio de Trabajo, una vez hecho la difusión de estas auditorías o de los requisitos técnicos legales a través de este checklist, es iniciar las auditorías en cada empresa. Las auditorías van a iniciar a partir del mes de marzo, que es ya prácticamente en esta semana, y lo que hará el IES es verificar que cada empresa esté cumpliendo con toda esta normativa legal vigente, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante que nosotros, como responsables de seguridad y salud en el trabajo de cada una de nuestras empresas, hagamos inicialmente una auditoría de diagnóstico para ver en qué marco normativo legal nos encontramos cumpliendo y en cuál nos encontramos incumpliendo y poder dar seguimiento a esto. Me consultan si estos programas que estamos mencionando deben estar incluidos en el reglamento. El reglamento es un documento independiente que justamente establece el contenido de estos programas. Estos programas deben ser adicionales al reglamento, ¿sí? Son programas que son anexos a nuestro reglamento y estos programas, de recuerdo, deben estar registrados en el SUD, en el Ministerio de Trabajo. Si esto no está registrado, nosotros tenemos de ahí una inconformidad y una posible sanción o multa directamente a la empresa, ¿sí? Estos reglamentos deben estar ingresados, por favor, en el Ministerio del Trabajo y aprobados, al igual que nuestro plan de capacitación. Si esto no está ingresado, pues todavía no es un documento válido y en el caso de una auditoría, pues vamos a tener una sanción, lamentablemente. Como les decía, continuando, tenemos también nuestras auditorías de control y nuestras auditorías de mejoramiento. La idea de estas auditorías, pues, es primeramente darnos una pauta de dónde estamos arrancando, de cómo arrancamos como empresa, en qué condiciones arrancamos, con qué porcentaje de cumplimiento estamos arrancando, y posteriormente, pues, ir haciendo control de que este porcentaje, si iniciamos con un porcentaje de cumplimiento del 10%, este vaya incrementándose a medida de que vayamos haciendo nuestra gestión como tal, en seguridad y salud. Ya, me indican cuál es el monto de la sanción. Esto establece el Código de Trabajo, también el Reglamento de Seguridad. En la actualidad establece que la sanción va a ser de un salario básico unificado por cada trabajador que nosotros mantengamos en la empresa, llegando a un máximo de 20 salarios básicos unificados. Entonces, ustedes ahí más o menos pueden sacar el cálculo de cuál sería la sanción por el incumplimiento. Lo que hace el Ministerio de Trabajo es una auditoría inicial, similar a la auditoría de diagnóstico que ahorita estamos hablando, en la cual determina todo el incumplimiento que cada empresa tenga. Y nos da un plazo máximo de 30 días para cumplir con todo lo que ellos hayan determinado, con todas las incidencias o con todas las inconformidades. Si ellos han determinado que ustedes no tienen el reglamento de seguridad, tienen 30 días para ir a elaborarlo. Si determinaron que no tienen el programa de reproducción sexual, pues tienen 30 días para elaborarlo. Entonces, todo lo que el Ministerio de Trabajo, en este caso en la auditoría que realicen, deben de tener un máximo y les van a dar un máximo de 30 días para cumplir con estas inconformidades. Si al regresar a los 30 días el Ministerio del Trabajo encuentra que no se cumplió con ninguna de estas inconformidades que se encontró, procederán ya a la sanción que les había mencionado anteriormente, que ya es una sanción económica que establece ya el Código de Trabajo. Como tercer punto, pues nosotros vamos a tener nuestra evaluación de riesgos, ¿sí? Una vez que nosotros ya determinamos en nuestra auditoría inicial cuáles son nuestras inconformidades que estamos teniendo, que no estamos cumpliendo en la base legal vigente, nuestro siguiente paso será elaborar una matriz de riesgos, que un poco también les había mencionado que nosotros deberíamos tenerla, utilizando una metodología específica para cada uno de ellos. Ustedes me van a indicar, pues me van a preguntar cuál será la metodología adecuada. Nosotros tenemos varias metodologías, normas DAPA, normas ISO, como ustedes conocen. Todas estas metodologías son válidas, ¿sí? Podemos utilizar metodologías nacionales e internacionales. El Ministerio de Trabajo nos permite hacer esto. Nos permite realizar evaluaciones de riesgos a través de metodologías, sean locales, nacionales o internacionales. Cada empresa, en este caso, cada técnico, cada delegado de seguridad y salud en el trabajo,
será el encargado de determinar qué tipo de metodología desea utilizar, siempre y cuando ésta pues se encuentre aprobada tanto local, nacional o internacionalmente. Nosotros tenemos matrices de triple criterio y varias que podríamos utilizar para determinar cuáles son nuestros riesgos actuales que están expuestos todos nuestros trabajadores. Nosotros determinamos a qué riesgos están expuestos, cuáles son los más altos o los que causarían un impacto más grave en nuestros trabajadores, y a esos riesgos que nosotros determinemos, pues nosotros vamos a hacer gestión directamente y vamos a dar prioridad a estos riesgos, a los que causen un daño potencial a nuestros trabajadores. Como metodología recomendada, les podría decir que pueden aplicar la de triple criterio, que es una metodología rápida, una metodología que no va a ser muy complicada, no es 100% técnica como tal, sino pues la podemos hacer a través de una observación directa. ¿Qué es esto? Yo me puedo acercar a cada puesto de trabajo que yo tenga y directamente a través de esta metodología de triple criterio, que es ver la vulnerabilidad, la probabilidad, ¿sí? Y la consecuencia que puede tener este riesgo. Por eso justamente se llama de triple criterio. ¿Qué impacto tendría sobre mi trabajador? Si ese riesgo se llega a plasmar, ¿qué le pasaría a mi trabajador? Entonces, con esta metodología de triple criterio, yo puedo determinar si es muy alto, es medio o es bajo. Si es alto, por ende, yo deberé aplicar todo mi sistema de gestión a disminuir ese riesgo, a eliminarlo o por lo menos tratar de que ese riesgo de ser alto pase a ser bajo. ¿De qué manera? Y les voy a poner un ejemplo muy práctico. Yo en el sector de la construcción le veo pues a un albañil realizando sus actividades sin casco. Y él tiene un riesgo alto de caída de objetos. Por ende, ese riesgo es totalmente alto y va a ser en el cual yo voy a trabajar primero. Si yo no puedo eliminar ese riesgo quitando el material que se pueda caer en mi trabajador, yo lo que haré es darle una protección, en este caso un casco, ¿sí? De esa manera yo estoy bajando un riesgo alto a un riesgo medio o un riesgo bajo. Y estoy actuando directamente sobre mi agente que está causando o que puede causar daño a mi trabajador. Esa es una metodología de evaluación de riesgo de triple criterio, ¿sí? Determinar la probabilidad, y la vulnerabilidad, y en base a esos tres criterios, pues yo determinar qué tan alto o qué tan bajo es que ese riesgo cause daño a mis trabajadores. Una vez determinada en esta evaluación de riesgos, todo lo que está expuesto a mi trabajador y todo lo que puede pasar, y determinados como un riesgo alto, medio, bajo, yo actuaré en este caso e iniciaré, mi sistema de gestión de seguridad y salud de los trabajadores como tal. El cuarto punto son las mediciones. Es muy importante tomar en cuenta que esto también se establece como parte del decreto 2393, en el cual me dice que yo debo hacer seguimiento, ¿sí? Y mediciones a mis factores de riesgo, como son ruido, vibraciones, iluminación, ventilación, estrés térmico, radiaciones, gases, vapores, material particulado, estudios ergonómicos para los riesgos justamente de ergonomía y valoraciones psicosociales, que es lo que nosotros estábamos mencionando. Recordemos que actualmente ya está en vigencia nuestro programa de riesgo psicosocial, en el cual se establece justamente qué medidas voy a tener en base a las valoraciones que yo realice en mi empresa de los riesgos psicosociales que están, en este caso, influenciando a mis trabajadores. Esto haré a través de encuestas de riesgo psicosocial, determinadas a través de una persona técnica en el área como tal. Todo esto me pide que sea siempre y cuando con equipos calibrados y certificados. No puede ser con equipos normales, yo bajarme tal vez a mi celular a través de la aplicación de Play Store o de Android, bajarme una aplicación la cual me mide el ruido. Ese no es un equipo calibrado y mucho menos certificado. Lo que va a hacer el Ministerio de Trabajo en el caso de una auditoría, el que exista directamente en los puntos de las empresas, en las localidades y demás, va a verificar que los equipos con los cuales se haya realizado los estudios
se encuentren adjuntos los certificados de calibración. Si estos estudios no cuentan con certificados de calibración y fueron realizados con equipos no calibrados ni certificados, no serán válidos, no nos darán válido en el caso de una auditoría y no serán sustentables para poder justificar que se dio cumplimiento a la normativa legal en cuanto a mediciones. Entonces recordemos que es muy importante que si ustedes solicitan realizar mediciones de ruido, de vibraciones, de iluminación, de ventilación, de estrés térmico, de radiaciones, de gases, vapores y material particulado, o incluso de estudios ergonómicos, si ustedes realizan cualquier tipo de estos estudios con equipos, deben solicitar que estos sean calibrados y certificados y que al momento de que les entreguen a ustedes los reportes, en este caso los informes de los estudios que realizaron, les adjunten una copia de los certificados de los equipos que fueron calibrados y que se encuentran al momento certificados. Eso será el único sustento suyo en el caso de que exista una auditoría por parte del Ministerio de Trabajo y estos informes sean válidos y puedan ustedes tener el descargo de este punto de auditoría. En cuanto a la capacitación, que es un poco lo que ya me adelanté y les estaba comentando a ustedes, debe siempre ser validado pues ahora por la CETEG. La CETEG es el organismo que ahora valida todo el tema de capacitaciones a nivel nacional. Anteriormente, como les decía, era el SIS. El SIS pues ya no es un ente ya certificado para realizar esta actividad. En la actualidad el SIS sigue funcionando, pero ya no están autorizados a dar los certificados validados como capacitadores. Actualmente existen capacitadores o organismos de capacitación certificados por la CETEG como personas jurídicas y también personas naturales. Existen capacitadores independientes que se encuentran ahorita avalados por la CETEG y que se encuentran autorizados para dar capacitaciones en base a los requerimientos de las empresas. Esto no cubre solo a la parte de seguridad y salud ocupacional. Esto realmente cubre a todo, en este caso, el mundo de las capacitaciones como tal. Si voy a dar una capacitación en manejo de nómina, también debe estar avalado por la CETEG, ¿sí? Todo organismo ahora debe estar controlado siempre y cuando sea capacitador a través de la CETEG. Y como les decía, pues deben de cumplir un mínimo de carga horaria y cumplir ciertos requisitos, como mínimo 16 horas de capacitación. Debe tener una evaluación en la cual rinda físicamente o electrónicamente cada persona que asistió a la capacitación y que apruebe con un mínimo de 7/10. Y la emisión del certificado de asistencia o de aprobación de la capacitación en la cual se encuentra cada persona inscrita. Esos son requisitos que ahora debemos cumplir. No confundamos, como les decía anteriormente, charlas con capacitación. Las charlas no van a ser objeto de cubrir las necesidades de capacitación. La charla nada más es un índice de gestión proactivo que yo tengo para mi sistema de seguridad y salud ocupacional, pero no reemplaza una capacitación. En el momento que tengamos una auditoría, pues no va a ser este documento válido para aprobar, en este caso, nuestra conformidad de capacitaciones, nuestro plan de trabajo de capacitaciones. En la actualidad está habilitado el sistema, en este caso el plan de capacitación en el SUD, que ustedes conocen, a través del Ministerio de Trabajo. En este sistema, al momento de nosotros ingresarnos, nos va a pedir que coloquemos qué capacitaciones nosotros vamos a dar en materia de seguridad y salud de los trabajadores en el año vigente. Este plan ya debió de haber sido ingresado por cada uno de ustedes en el caso de pues, tener más de 10 trabajadores y debe de constar ya como aprobado por parte del Ministerio de Trabajo. Quien elige las capacitaciones es cada empresa en base a la necesidad que haya determinado en la auditoría inicial o en la auditoría de seguridad y salud. En este caso, una vez ingresado, debemos dar cumplimiento ya que el Ministerio de Trabajo será el ente de control y quien verifique que estos se estén incumpliendo. Como punto 6, vamos a la señalización. Vamos a hacer el diseño y provisión de señalización y señalética conforme a las exigencias legales vigentes y necesidad y realidad de la empresa.
Recordemos pues que toda empresa que tenga más de 10 trabajadores deberá tener un reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y también un plan de emergencia o plan de contingencia, que también es conocido, o de autocontrol. Este plan de emergencia o de contingencia es una obligación que debe tener toda empresa. En este plan nosotros establecemos todos los riesgos naturales y antrópicos a los cuales están expuestas las personas que trabajan en una localidad. Este plan se lo debe elaborar en cada localidad. Si nosotros tenemos una oficina matriz y 3 sucursales, deberíamos tener 4 planes de emergencia, ¿sí? Este plan de emergencia es válido para cada localidad. No es un plan de emergencia para todas nuestras localidades. Nuestro reglamento de seguridad y salud ocupacional sí cubre, en este caso, nuestra matriz y nuestras 3 sucursales. Caso contrario de nuestro plan de emergencia. Nuestro plan de emergencia cubre a cada localidad, ¿sí? En cada lugar donde nosotros nos encontremos desempeñando nuestras actividades. Este constará justamente de todos los riesgos a los que estamos expuestos y, sobre todo, lo más importante es que en este plan de emergencia nosotros indicaremos qué vamos a hacer en el caso de que se dé esta emergencia. También en este plan de emergencia es muy importante que ustedes sepan que va a constar la estructura que nosotros vamos a tener en nuestras brigadas de emergencia. En este plan se establece que nuestras brigadas de emergencia van a tener especialidades en primeros auxilios, en evacuación, ¿sí? También en combate de incendios, y esas brigadas deben estar debidamente conformadas y capacitadas, ¿sí? Es decir, nuestro personal que sea designado a través de sus brigadistas, a través de su brigada, la empresa también tendrá la obligación de capacitar a este personal. Capacitarlos en primeros auxilios, capacitarlos en combate de incendios, capacitarlos en evacuación y de esta manera asegurar que ese personal se encuentre apto para cumplir esas necesidades. Recordemos nuevamente que este plan de emergencia deberá tener todas las localidades que nosotros mantengamos. Si tenemos una matriz, como les ponía un ejemplo, y 2 sucursales, pues en total deberíamos tener 3 planes de emergencia. La inquietud que tiene uno de los participantes, ¿sí? Este plan de emergencia debe estar firmado, ¿sí? Y físicamente debe estar en cada localidad impreso, debe estar firmado por el técnico de seguridad y salud y por el gerente general. Esto no se necesita subir al SUD, esto no es como el reglamento de seguridad y salud, esto solo se lo tiene de manera física. La gran diferencia es de que en el caso que una auditoría exista por parte del Ministerio de Trabajo e incluso por el Cuerpo de Bomberos, al momento que ustedes soliciten pues la LUAE, el Cuerpo de Bomberos también verifica que tengan un plan de emergencia, va a verificar que este plan esté aprobado y esté vigente. Es muy importante que ustedes tomen en cuenta que muchas veces por parte de los entes de control, sea el Ministerio de Trabajo o sea el Cuerpo de Bomberos que pueden solicitarles el plan de emergencia, van a verificar que ustedes hayan capacitado a su personal. Van a hacerles preguntas de cómo funciona un extintor, de qué deben hacer en el caso de una evacuación, etcétera, etcétera. De esa manera, ellos pues van a verificar que el personal haya sido capacitado y se encuentre en condiciones de formar parte de las brigadas. E incluso podrían pedirles a ustedes que les entreguen los certificados de los cursos que sus miembros de brigadas hayan participado. Las empresas de menos de 10 trabajadores deben de tener un plan de capacitación. La diferencia es de que las empresas de menos de 10 trabajadores tienen un plan mínimo de seguridad y salud y las empresas de menos de 10 trabajadores no tienen un sistema de gestión de seguridad, que es lo que estamos viendo en este momento, todos los puntos que estamos tocando. Pero sí deben de tener registrados su plan mínimo de seguridad y salud y su cronograma o su plan de capacitaciones en el SUD. Retomando el tema del plan de emergencia, debemos de tenerlo en cada localidad y este pues va a ser auditado, como les decía, por inspectores tanto del Ministerio del Trabajo como por inspectores del Cuerpo de Bomberos. Es importante también saber que en este plan de emergencia va a constar
todos los medios que nosotros tenemos de prevención de incendios. Es decir, nosotros vamos a constatar en este plan si tenemos extintores, si tenemos detectores de humo, si tenemos gabinetes contra incendio, la señalética que tenemos colocada en nuestro local, en nuestras oficinas. Todo esto va a constatar en nuestro plan de emergencia. Y también va a constatar un mapa de evacuación, una ruta de evacuación, que le va a indicar a las personas por dónde deben salir en el caso de una emergencia. También constatará la formación de las brigadas, los nombres de los miembros de brigadas y todo nuestro protocolo en el caso de darse una emergencia. Esto va a ser, como les decía anteriormente, verificado en auditorías y deberían tenerlo en cada uno de sus localidades, en cada una de sus oficinas, de manera física y lógicamente sellado y firmado por la parte técnica y el gerente o el representante o el dueño de la empresa como tal. Y vamos a la parte documental, como les mencionaba, la elaboración de documentos. Lo más importante y de dónde parte todo, como les he venido recalcando en esta capacitación, en esta charla que estamos teniendo actualmente, recordemos que debemos tener las empresas de menos de 10 trabajadores nuestro plan mínimo de seguridad y salud. En este plan mínimo, pues va a establecer justamente todas las preguntas que ustedes me han hecho, ¿sí? Va a constatar nuestro plan de capacitación, nuestro plan de acción de todos nuestros riesgos que nosotros hayamos encontrado, riesgos físicos, ergonómicos, químicos, biológicos, psicosociales, mecánicos, ¿sí? Nosotros vamos a determinar en este plan, sea en el plan o sea en el reglamento, todo lo que nosotros hayamos encontrado y la manera en que vamos a actuar y que vamos a mejorar este proceso como tal. Nuestro plan de emergencia, que es lo que les había mencionado a ustedes, o de contingencia o de autocontrol, que es necesario de igual manera que debemos tenerlo. Todos nuestros planes de riesgo psicosocial, nuestros programas de reproducción sexual, nuestro programa de vigilancia de la salud, nuestros procedimientos y nuestros instructivos. Todo esto deberá constar dentro de nuestro sistema de gestión como tal. Todos estos documentos en su momento pues van a ser revisados, van a ser auditados por cada uno de los entes de control. De nosotros no tenerlos, vamos a tener una inconformidad. Y como les decía anteriormente, nosotros vamos a tener más o menos 30 días, que es el plazo máximo que dan los entes de control para cumplir con todas estas observaciones que nosotros hayamos incurrido. Recordemos que la base legal que nosotros actualmente estamos topando, estamos hablando de los decretos ejecutivos de nuestra Constitución como tal del Ecuador, de nuestros acuerdos internacionales como la CAN, nuestro decreto ejecutivo 2393, que prácticamente es el decreto que a nosotros nos rige y nos da todas las pautas para temas de seguridad y salud en el trabajo. Vamos a hablar un poquito de riesgos para que ustedes puedan un poco determinar estos riesgos en cada uno de sus puestos de trabajo. Nosotros hablábamos de los tipos de riesgos. Vamos a verlo uno por uno. Y con ejemplos, pues ustedes creo podrán determinarlo de manera más adecuada y tendrán más claro de qué manera poderlo reducir. Tenemos nuestros riesgos físicos. ¿A qué conllevan nuestros riesgos físicos como tal? Hablábamos del ruido, no sé si ustedes recuerdan que nosotros tenemos que hacer nuestras mediciones de ruido, tenemos que medir también la parte de medio ambiente, de la carga térmica. La carga térmica no es nada más que nosotros medir la temperatura en cada uno de nuestros puestos de trabajo. Recordemos que la idea es de que el trabajador se sienta a gusto en cada puesto de trabajo, tenga una condición óptima para desarrollar cada una de sus actividades. Estos son ejemplos de riesgos físicos a los cuales nosotros nos encontramos expuestos. Tenemos riesgos químicos. Los riesgos químicos tienen que ver con ya netamente sustancias tóxicas como son la gasolina, tiñer, en el caso de una carpintería, ¿sí? Recordemos que pues los maestros que trabajan ahí en la actualidad están expuestos directamente a riesgos químicos. Tienen contacto directo con la piel y por ende nosotros debemos tomar acciones ahí preventivas, en este caso, para reducir la exposición a estos agentes químicos. Entonces, ahí lo que haremos es de dotar de equipos de protección personal, como les hablaba anteriormente a ustedes. Podemos dotar de guantes de protección contra químicos, mascarillas para que también el olor pues no cause un daño a la parte
respiratoria, el aparato respiratorio y demás. Estos son ejemplos también de riesgos químicos, como les mencionaba anteriormente. Tenemos riesgos mecánicos para empresas donde trabajen con equipos, como son gatas hidráulicas, equipos en este caso que conlleven una operación manual a través de un trabajador, ¿sí? Entonces tenemos tornos, riesgos mecánicos, pues puede conllevarle a que tenga problemas en su salud o, en su caso, un incidente o un accidente de trabajo. También vamos a ver posteriormente qué es incidente y qué es un accidente de trabajo para que ustedes también puedan tener claro este tema, una vez que terminemos la exposición de riesgos que estamos viendo actualmente. Tenemos los riesgos psicosociales. Como ustedes saben, ahora incluso el Ministerio de Trabajo ha establecido un programa de manejo de riesgos psicosociales en el cual se establece que la empresa deberá hacer un seguimiento a través de encuestas, a través de valoraciones a cada uno de los trabajadores para determinar a qué tipo de riesgo psicosocial se encuentran actualmente expuestos. Y por ende, de esta manera determinar todas las acciones de mejora continua y de reducción de estos riesgos. Estas encuestas, estas valoraciones deberán realizarse por entes externos a la empresa, como son los técnicos de seguridad y salud o los entes de control que también podrán verificar el estado actual en la parte psicosocial de nuestros trabajadores. Recordemos que es un plan obligatorio para toda empresa con más de 10 trabajadores. No se exime ninguna empresa, sino tiene que haber, en este caso, registrado a través del Ministerio del Trabajo en la página del SUD el manejo de este programa. También tenemos los riesgos ergonómicos, que ya netamente tienen que ver con la manera en la cual el trabajador se ubica en su puesto de trabajo, ¿sí? Tiene que ver ya directamente pues con la silla, en que la silla sea una silla ergonómica, sea una silla cómoda, que brinde todas las facilidades para que el trabajador pueda desarrollar sus actividades de manera normal y sin tener ningún inconveniente en su salud. La parte ergonómica, les recuerdo que también tiene que ver mucho con la parte de las computadoras, del teclado, de la posición del teclado, de la posición del mouse. Entonces, de esta manera, nosotros vamos a reducir la parte de riesgos ergonómicos. También tenemos los riesgos biológicos. Estos ya son directamente derivados o se causan a través de agentes como son los roedores, ¿sí? Como son los mosquitos y demás. Esto aplica realmente a trabajos que ya son netamente en campo, es decir, son trabajos ya en lugares abiertos donde hay insectos, hay plagas y las personas están expuestos a estos tipos de riesgos biológicos. Entonces, de esta manera, nosotros hemos visto en este momento, a rápidos rasgos, los tipos de riesgos que pueden estar expuestos nuestros trabajadores. De esta manera, nosotros, recordando la matriz de riesgos que vimos anteriormente, y en base a la metodología que les decía del triple criterio, que me consultaban cuál es la metodología recomendada, nosotros haremos un análisis de riesgos de trabajo por cada puesto de trabajo, valga la redundancia. Entonces, en cada lugar donde exista un trabajador, cada cargo que tenga un trabajador, nosotros deberíamos analizar ese trabajo, ese puesto de trabajo, para ver a qué tipo de riesgo está expuesto mi trabajador. Y de esa manera, nosotros reducir los riesgos o eliminarlos. Y constar esta acción o este plan de acción en la página del ministerio, indicando cuáles van a ser mis acciones a tomar, de qué manera yo voy a cubrir todos estos inconvenientes que yo he encontrado en mi empresa y todos estos riesgos que yo he podido calificar y de esa manera pues subsanar todos estos problemas que tenga en la actualidad en cuanto a tipos de riesgos laborales. El tema de los accidentes de trabajo, los incidentes de trabajo, ¿sí? De acuerdo a riesgos de trabajo del IES, cataloga como tipos de accidente, en este caso, un incidente de trabajo. Un incidente de trabajo es aquel que se da en un lugar de trabajo, en la oficina, en la fábrica, pero que no causa daño al trabajador, que no causa una incapacidad. Una incapacidad no necesariamente tiene que ver con perder un brazo, perder una pierna, sino una incapacidad es el hecho ya de ausentarse de la empresa, que le den un reposo médico por 1, 2, 3 días, ¿sí? Ya tiene una incapacidad para trabajar.
Si el trabajador sufre un incidente, simplemente lo que nosotros debemos hacer a través del área técnica, la investigación del incidente que se dio, ver qué mejoras podemos aplicar a este incidente. ¿Qué determinamos? ¿Por qué se dio este incidente? Si la persona se resbaló y se cayó, ¿por qué motivo fue el incidente? ¿Sí? El piso estaba mojado, tal vez las botas ya no tenían una buena suela, ¿sí? O tal vez hubo negligencia por parte del trabajador. Y a pesar de que tenía unas buenas botas, a pesar de que estaba la señalética de piso mojado, la persona decidió pues cruzar por ese lugar y tuvo el incidente, tuvo la caída. Pero como no causó, en este caso, una incapacidad o un reposo médico, pues no es catalogado como un accidente de trabajo. Esto es un incidente como tal. Tenemos también los accidentes laborales, ya netamente hablando. Los accidentes, pues como ustedes saben, ya va en este caso a causar una incapacidad y el trabajador va a ausentarse, ¿sí? Incluso ya va a tener un daño físico, sea este permanente o sea este pues temporal, y va a ser catalogado como un accidente de trabajo. Me consultan sobre el tema de las amenazas. Bueno, en el SUD actualmente, como les mencionaba, ya se encuentra abierta la aplicación, en este caso, para registrar todo lo que son riesgos naturales y antrópicos. Recordemos que esto se aperturó a partir del mes de febrero y el plazo es hasta el 15 de marzo, donde ustedes deberán determinar su plan de emergencia. Ya incluso, como les decía, el Ministerio del Trabajo ahora ya va a controlar que la empresa tenga su plan de emergencia. Dentro del plan de emergencia nosotros debemos determinar los riesgos naturales y antrópicos. Entonces, en este aspecto debemos primero elaborar nuestro plan de emergencia y una vez que elaboremos nuestro plan de emergencia vamos a subir la información al SUD, ¿sí? Recordemos que el plazo está en vigencia y que debemos hacerlo máximo hasta el 15. Y el procedimiento normal es primero elaborar mi plan de emergencia. Una vez elaborado y aprobado mi plan de emergencia, lo subiré al sistema SUD. Retomando el tema de los riesgos, como les decía, y tenemos los accidentes de trabajo. En los accidentes de trabajo, pues ya me causa un daño, una lesión a la persona. Son catalogados como tal, como un accidente de trabajo, por tener una incapacidad a la persona. Y nosotros ya debemos proceder de la siguiente manera. Primero, pues recordemos que tenemos solo 10 días para hacer la notificación al riesgos de trabajo del IES a través de la página web. Segundo, tenemos que realizar el informe interno por parte de nuestro técnico, ¿sí? Nuestro técnico de seguridad y salud deberá emitir un informe en el cual indique todas las características por las cuales se dio este accidente. Incluso deberá tomar fotografías del lugar, del daño que se causó y demás. Y realizar un informe de manera técnica en el cual se explique a manera detallada todo lo que pasó con este accidente que tuvimos. Este informe también será un documento legal que deberíamos subir a la página del IES a través de riesgos de trabajo, ¿sí? Y una vez notificado esto, pues el IES determinará el tipo de accidente que se ha dado, ¿sí? Y solicitará también la presencia del trabajador y también del técnico. Ellos realizarán una valoración, una entrevista y también el IES está en la capacidad y generalmente pues el IES así lo hace, realiza una valoración médica al trabajador que sufrió el accidente, ¿sí? Ellos verifican la condición del trabajador, si realmente el accidente fue de importancia, fue medio o leve, y dependiendo de eso catalogará como un accidente laboral o como un incidente laboral. Una vez que es catalogado como un accidente laboral, se deberá determinar la causa y la responsabilidad que tiene tanto el empleador como el trabajador. Es importante que para esto pues nosotros tengamos toda la parte legal vigente sustentada, porque el IES pues solicitará todos estos documentos para la auditoría previa, en la cual el IES determinará si hay causales para que el empleador sea quien pague todo el accidente de trabajo, todas las consecuencias que esto conlleve. Esto es decir, gastos médicos, días de ausentismo del trabajador, sueldo del trabajador, ¿sí? Y el tiempo que sea necesario o que el IES o que en este caso el médico determine para la recuperación del trabajador y nuevamente se reincorpore a sus actividades diarias cotidianas.
De nosotros tener toda la parte legal documentada y sustentada y la parte de entrega de equipos de protección personal, que se le haya capacitado al personal o al trabajador que sufrió el accidente sobre sus riesgos a los que estaba expuesto, el IES va a determinar que esto se cataloga como un accidente de trabajo. Una vez que es catalogado como un accidente de trabajo, pues el IES lo que hará es asumir en un porcentaje el sueldo del trabajador por los días que es ausente. ¿Sí? Ese es algo similar a una enfermedad. Recordemos que una enfermedad también, al momento que nosotros registramos o el trabajador ingresa el certificado al IES, el IES es quien pues reconoce esto. La diferencia es de que para un accidente de trabajo, el IES investiga todo lo que es el accidente como tal y también se basa mucho en el informe del área técnica interna de la empresa. Cruza la información y determinan la responsabilidad. Siempre y cuando nosotros tengamos toda la parte documental y técnica sustentada, pues podríamos estar tranquilos y el IES será quien asume todos los gastos médicos, gastos de ausencias y sueldo del trabajador que tuvo el accidente. Recordemos también que tenemos los accidentes in itinere. Estos accidentes o este tipo de accidente calificado y llamado como in itinere no es nada más que un accidente que se provoque un trabajador yendo o viniendo hacia el lugar de trabajo. Es decir, el trabajador que se encuentre trasladándose desde su domicilio hacia su lugar de trabajo o viceversa, desde su lugar de trabajo hacia su domicilio y sufra un tipo de accidente, una caída, cualquier tipo de accidente en este recorrido, también será catalogado como un accidente in itinere y tendrá cobertura del IES. Siempre y cuando, ¿sí?, igual exista una investigación del área técnica interna de la empresa y también del IES. Es muy importante que ustedes tomen en cuenta lo siguiente. Para ser calificado como un accidente in itinere por parte de riesgos de trabajo del IES, se deberá determinar que el trabajador usaba su ruta habitual de traslado. Si este trabajador todos los días se trasladaba desde el punto A hacia el punto B, ¿sí?, en el mismo bus, ¿sí?, o en la misma ruta, será catalogado como un accidente in itinere. Pero si el trabajador el día que sufrió el accidente in itinere se trasladó del punto A al punto C, al punto D y a la final llegó al punto D, que es el lugar de trabajo o su casa, ya no es catalogado como un accidente in itinere. Si el trabajador se desvió de su ruta habitual y sufrió un accidente, el IES no determinará esto como un accidente in itinere y será calificado simplemente como un accidente normal y no entrará a riesgos de trabajo como tal. Y por ende no tendrá el subsidio el trabajador y la empresa pues se verá en la potestad de pagar o no el sueldo por los días que el trabajador deba ausentarse, ya que no va a ser calificado como un accidente in itinere como tal. Dentro de los procedimientos que también debemos considerarlos y dentro de los programas, recordemos que también tenemos el programa de reproducción sexual, el programa de VIH-Sida que les había mencionado, ¿sí? Todos estos programas en la actualidad, recordemos que deben ser ingresados a través del SUD, su gestión como tal, ¿sí? Nosotros vamos ahí en el SUD, en el sistema, a ingresar todos nuestros avances que nosotros hayamos tenido en cuanto a nuestros programas de vigilancia de la salud que abarca justamente los mencionados anteriormente, ¿sí? Recordemos también que en la actualidad el Ministerio de Trabajo está enviando los checklists para que cada uno de ustedes hagan su autoauditoría. Es decir, cada uno de ustedes pues verifiquen en qué puntos en la actualidad ustedes se encuentran cumpliendo o no con el marco normativo legal vigente. Para esto, nosotros ya tenemos plazos que ya han vencido. El 31 de diciembre venció el plazo para ingresar todos nuestros avances en capacitaciones. También venció el plazo para ingresar todo nuestro plan de gestión. Está corriendo ya el plazo para ingresar nuestro plan de emergencia en cuanto a riesgos naturales y antrópicos. Debemos también ingresar, muy importante, todos los riesgos que nosotros hayamos determinados que existen en cada uno de nuestros lugares de trabajo. Esto también tenemos que ingresarlo en el SUD a través de la página del Ministerio de Trabajo
en la cual determinamos a qué tipos de riesgos estamos expuestos, que fue lo que hablamos anteriormente de manera muy breve. Y pudimos determinar con ustedes la manera de identificarlos a través de la metodología del triple criterio. Una vez que nosotros ingresemos a esto, el Ministerio de Trabajo lo que hará es darnos seguimiento a que nosotros cumplamos con todos estos requisitos técnicos legales dentro de las fechas que nosotros hayamos determinado y sobre todo dentro de los plazos que nosotros hayamos determinado. Estos plazos no serán mayor al año y nosotros debemos pues culminarlos de acuerdo a nuestro cronograma que nosotros mismos hayamos establecido. No podemos pasarnos del 31 de diciembre de cada año y recordemos también que en el mes de enero cada uno de nosotros como empresa debemos ingresar todos nuestros índices de gestión, tanto reactivos como proactivos. Es decir, todas las capacitaciones, toda la gestión que nosotros hayamos realizado para nuestra empresa, ¿sí? Esas capacitaciones y esas gestiones que hayamos realizado, verifiquemos siempre que tengamos a través de nuestros entes de control. Ya, recordemos también que me están comentando acerca del programa de vigilancia de la salud. El programa de vigilancia de la salud establece justamente todas las directrices que nosotros debemos de tener en cuanto al control de la salud de nuestros trabajadores. Hubo una pregunta anterior en la cual me decían que exámenes. Justamente nuestro plan de vigilancia de la salud o nuestro programa de vigilancia de la salud establece nuestros exámenes preocupacionales, ocupacionales, de retiro y especiales. Establece pues la metodología que nosotros vamos a tenerlo. Recuerden que estos exámenes, sobre todo los ocupacionales, nosotros deberíamos realizarlos por lo menos una vez al año, ¿sí? Una vez al año. Nosotros debemos tener nuestros exámenes ocupacionales una vez al año y debemos cumplirlos de esta manera. Recordemos también que toda empresa que cuente con más de 10 trabajadores debe tener registrado su comité paritario, debe tener registrado su reglamento, su plan de emergencia o en este caso, también debe tener registrado su responsable de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Esto es obligatorio para toda empresa que tenga más de 10 trabajadores. Debe tener un responsable de la gestión de seguridad y salud en el trabajo. Registrado en el SUD, registrado en la página del Ministerio de Trabajo. Debe de tener un título, ¿sí? También van a verificar esto las auditorías, que tenga un título que vaya a la mano con la parte de seguridad y salud ocupacional, que la persona que sea el responsable o la persona que sea el delegado de esto vaya a la par justamente su título con la parte de seguridad y salud en el trabajo. Nos va a verificar que tengamos nuestro comité no solo formado, ¿sí?, en la parte de la empresa como tal, sino que este comité haya sido registrado en el SUD, que haya emitido su acta de registro en la página del SUD, tanto del comité como del subcomité de cada lugar que tengamos nosotros con más de 10 trabajadores. Que también tengamos registrado nuestro informe anual de gestión de seguridad y salud, que es lo que les mencionaba para toda empresa. Que también tengamos un acta de constitución del comité. El acta de constitución, pues, es un acta en la cual nosotros dejamos sentado la decisión de los trabajadores de qué personas van a ser los miembros del comité paritario. También que las sesiones se realicen de manera mensual o bimensual, dependiendo si tenemos comités o subcomités. Para eso también debemos de tener un documento legal en el cual sustente que se están dando las reuniones. El comité paritario está sesionando de manera mensual o bimensual. Ese va a ser nuestro único documento en el cual nosotros podemos sustentar esto. Recordemos también que las empresas debemos tener la política de seguridad y salud de los trabajadores. Esta política es para cada empresa y esta política deberá ser aprobada por cada uno de nuestros representantes, gerentes o dueños de la empresa. Este también será un punto a ser auditado por el Ministerio de Trabajo y también va a ser revisado que cada empresa pues conste de esta política, como les acabo de mencionar, ¿sí? También vamos a verificar, en este caso, la aprobación del reglamento de seguridad y salud. Una vez que nosotros determinamos que nuestra empresa tiene 10 trabajadores, debemos elaborar nuestro reglamento. En este caso, cuando tenga más de 10 trabajadores, un reglamento, menos de 10 trabajadores, un plan mínimo, ¿sí? Y esto debe ser
aprobado por el Ministerio de Trabajo. Recordemos que esto debe tener un certificado de registro y aprobación en el Ministerio de Trabajo. También va a ser un documento pues, que va a ser auditado por el Ministerio de Trabajo. También que hayamos implementado nuestro programa de prevención de riesgos psicosociales, que esté implementado y que esté vigente de acuerdo a lo que establece las directrices del Ministerio de Trabajo. ¿Sí? Vamos a tener también la vigilancia de la salud, como para empresas, como les indicaba, que tengan más de 10 trabajadores, ya tienen la obligación de tener nuestro programa de vigilancia de la salud. También vamos a verificar que tengan su programa de manejo de drogas, de uso y consumo de drogas. Es otro programa que el Ministerio de Trabajo en la actualidad está verificando, que entre en vigencia, que tengan las capacitaciones para que el personal cumpla con este programa. Bien, no se olviden de registrar el plan de capacitación anual, todo lo que son capacitaciones en base a los riesgos que nosotros hayamos determinado en nuestra matriz de riesgos laborales. Recordemos que el plan de capacitación no abarca todas las capacitaciones que el SUT tiene como opciones, sino que debe ser netamente focalizado a los riesgos que nosotros hayamos determinado en nuestra matriz de riesgos laborales como tal. Nos va a pedir también que registramos el número de personas capacitadas, cuántas horas recibieron de capacitación. De esta manera, pues, el Ministerio de Trabajo lo que hace es auditarnos y que nosotros seamos nuestros propios entes de control. Nuestras actividades también de promoción y de prevención en salud en el trabajo, es importante que ustedes consideren que eso también debe ingresarse y debe constar en nuestro sistema del SUD. Y con la aprobación, en este caso, cuando nosotros tengamos jornadas especiales. Es otro punto que el Ministerio también está auditando y que ustedes deben de tener muy en cuenta, ¿sí? Cuando existen jornadas especiales, jornadas diferentes a las normales de trabajo, se está verificando que cuenten con la aprobación del Ministerio del Trabajo. Recordemos que esto es un trámite adicional al reglamento interno de trabajo, cuando tenemos jornadas especiales de trabajo. Nos van a pedir pues también la evidencia de las capacitaciones, como les mencionaba, de la formación, de las charlas que ustedes hayan dado. También recordemos que hay que verificar que tengamos un examen inicial de diagnóstico de factores de riesgos, de acuerdo a la matriz de identificación de riesgos laborales que les había mencionado. Como ejemplo o como una opción les había dado la matriz de triple criterio, que también va a verificar el Ministerio de Trabajo que se dé cumplimiento. ¿Sí? La metodología que hayamos aplicado nosotros para haber determinado nuestros riesgos físicos, qué norma aplicamos, en qué base, a qué matriz aplicamos, a nuestros riesgos mecánicos, que también les había dado ejemplos para ellos, a nuestros riesgos químicos, también recordemos a nuestros riesgos biológicos, nuestros riesgos ergonómicos, nuestros riesgos psicosociales. Otro punto muy importante, recordemos que como empresa debemos tener la obligación y tenemos la obligación de entregar equipos de protección personal. Esto determinando en base al tipo de riesgos que están nuestros trabajadores expuestos. Si tienen riesgos de caída de objetos a nivel de cráneo, pues deberemos entregar cascos de protección. Si no es necesario, lógicamente el Ministerio de Trabajo no me va a pedir que entregue cascos. Todo dependerá mucho del tipo de riesgos que yo haya determinado en mi matriz de riesgos, ¿sí? Equipos de protección personal que hayamos entregado para protección del cuerpo, de cara, de ojos, protección auditiva, en el caso de tener riesgos de ruidos, protección para vías respiratorias, protección para extremidades superiores, para extremidades inferiores y ropa de trabajo. Un punto importante a ser considerado por ustedes, recordemos que es muy diferente entregar ropa de trabajo y uniforme. El uniforme es una prenda a la cual nosotros la usamos de manera diaria y que nos da una diferenciación entre una empresa y otra. Es un uniforme, ¿sí? Nuestra ropa de trabajo ya es una protección adicional que tiene el trabajador a un riesgo que nosotros hayamos determinado. No es lo mismo una ropa de trabajo que un uniforme. Siempre hay que considerar esto, por favor. Recordemos que también van a verificar las instalaciones donde nosotros nos encontremos trabajando, que se encuentren en buenas condiciones, que existan todos los medios de protección adecuados,
como extintores, detectores de humo, si es el caso, y demás protecciones. Esto también es facultad del Ministerio del Trabajo al verificar todo el medio que le rodea al trabajador, es decir, todo el lugar físico como tal, ¿sí? Que los locales se encuentren en buen estado, que estén limpios, que tengan acceso a agua potable, que los corredores estén libres de obstáculos para que en caso de una emergencia pues pueda el personal evacuar sin ningún tipo de problema, ¿sí? Que también tengan todas las protecciones, la maquinaria, que se encuentren en buen estado. También el Ministerio de Trabajo lo realiza este tipo de inspección. No necesariamente recordemos que el Ministerio de Trabajo solo hace inspecciones documentales. El Ministerio de Trabajo también está en la potestad de realizar inspecciones físicas de toda la maquinaria, de todo el lugar físico, de toda el área como tal, de nuestros locales, de nuestras sucursales y demás. Nos van a verificar qué tipo de medidas de prevención hemos tomado en base a las mediciones que hicimos. Recordemos que uno de los puntos que vimos el día de hoy era justamente las mediciones para ruido, para vibraciones, para iluminación, para temperaturas o riesgo o estrés térmico que habíamos hablado, ¿sí? Para radiaciones y también para contaminación de partículas. Por ende, lo que hará el ministerio también es verificar que hayamos hecho estas mediciones, como les mencionaba anteriormente, a través de instrumentos certificados y calibrados, y qué medidas hemos tomado en base a lo que nosotros hayamos encontrado con este tipo de mediciones. Si encontramos que existe mucho ruido, que sobrepasa pues los 85 decibeles, que es lo permitido a nivel de trabajo, ¿qué hicimos para disminuir este impacto hacia el trabajador? Si entregamos orejeras, si tal vez pusimos algún tipo de protección en la máquina que disminuye el ruido. Ellos van a verificar también que hayamos hecho algún tipo de gestión sobre este tipo de riesgo que hayamos detectado con las mediciones. También verificarán los productos que nosotros manejemos, que los productos se encuentren correctamente envasados. Me refiero a productos químicos, gasolina, tiñer, diésel y demás. También será potestad del Ministerio de Trabajo verificar cómo se encuentra el manejo de estos químicos en la empresa que nosotros actualmente estemos desempeñando nuestras labores. En base a los riesgos biológicos que también les mencioné, pues qué medidas de protección de higiene personal tenemos, que los baños se encuentren en un estado óptimo, que no exista contaminación, que no existan plagas, roedores y demás. En cuanto a riesgo ergonómico, que la mayoría creo que nos interesa, ya que nuestro trabajo muchas veces es administrativo, que en este caso los puestos se encuentren de una manera ergonómica, que las sillas sean ergonómicas, que la computadora se encuentre a una altura adecuada y que no cause ningún tipo de riesgo, en este caso a la persona o al individuo que se encuentre. Y considerando también que existen trabajos de alto riesgo, no sé si alguna de sus empresas sea el caso, pero les voy a mencionar brevemente cuáles son trabajos considerados como de alto riesgo. Uno, el trabajo en alturas. El trabajo en alturas es considerado, una vez que se sobrepasa el 1,60 m de altura, ese ya se considera un trabajo de alto riesgo. Trabajos en lugares calientes, como en calderos y demás, donde se genere un estrés térmico muy alto para la persona. Trabajos en espacios confinados, esto es un poco más para el sector de la construcción, donde se elabora pozos, ¿sí? Como un ejemplo. Este es considerado igual un trabajo de alto riesgo en espacio confinado. Trabajos en instalaciones eléctricas energizadas, esto ya es para las personas que trabajan con alta tensión, también es considerado como un trabajo de alto riesgo. Trabajo en excavaciones para personas que manejan retroexcavadoras y demás. Y también trabajos de cargas como montacargas y demás, también son considerados como de alto riesgo. Otro punto importante que también les mencioné, y en este resumen rápidamente que les estoy haciendo del día de hoy, no se olviden del tema de la señalización. El Ministerio de Trabajo también va a verificar que la señalización cumpla con la normativa legal vigente, ¿sí? Que se encuentre la señalización de prohibición, la señalización de obligación, la señalización de información, ¿sí? Y también la señalización de todos los equipos de contraincendio, ¿sí? Contraincendio estamos hablando de extintores, gabinetes de incendio y demás equipos que estén correctamente señalizados.
Y también que se encuentre señalizado pues mi ruta de emergencia, por dónde yo debo salir y hacia dónde debo salir. Y lo que una persona, pues un participante el día de hoy también me preguntaba sobre los riesgos antrópicos, naturales y antrópicos. Es un nuevo punto que ahora el Ministerio del Trabajo ha incluido, se encuentra ya en el sur, se encuentra ya actualmente en el checklist y van a verificar que actualmente tengan o no un plan de emergencia, van a verificar que tengan ese plan de emergencia y autoprotección o contingencia, muy importante, nuevo punto a ser tomado en cuenta por las auditorías. Si cuentan o no con una brigada, si la brigada tiene o no un responsable de la emergencia, si ha sido en este caso también si se ha realizado simulacros en el año, ¿sí? Es importante que se haya realizado un simulacro para que justamente las personas se encuentren calificadas y aptas para desempeñar las funciones. Si la empresa cuenta, en este caso, si tienen instalaciones con puertas y salidas de emergencia que estén libres de obstáculos. Si la empresa ha instalado sistemas de detección de humo, de detección, en este caso, contra incendios, también van a verificar. Si los extintores que tengan en la empresa estén visibles y accesibles. Y si la empresa también cuenta con bocas de incendio o, en este caso, gabinetes contra incendio. Eso ya depende pues del lugar físico que ocupen, del metraje que tenga cada empresa. Y que también tengan dispositivos de iluminación de emergencia, como son las lámparas de emergencia. También les van a pedir, pues en la parte médica, van a verificar que cuenten con el historial médico, con el historial médico ocupacional de cada trabajador, si se ha realizado o no los exámenes de inicio, de ingreso, preocupacionales que les había mencionado a ustedes, si se han realizado los exámenes médicos periódicos una vez al año, va a ser auditado. Si se ha realizado el examen de retiro, si se ha, en este caso a los trabajadores se ha comunicado sobre los exámenes realizados, se les ha dado pues seguimiento a las personas sobre los inconvenientes encontrados en su salud. Si cuentan con un certificado de aptitud médica, si el médico en este caso determina que la persona es apta para cubrir el puesto. Eso es un certificado de aptitud médica, también va a ser pues auditado por parte del Ministerio de Trabajo. Y si se han producido, en este caso, accidentes de trabajo en el año en curso, como les decía, si se ha cumplido con el procedimiento, si se ha reportado al IES, si se han tomado las medidas correctivas y preventivas, y si lógicamente se ha hecho el seguimiento para que esto no vuelva a suceder en la empresa. También nos habla de las enfermedades profesionales, que también van a ser verificadas, si se han tomado medidas de prevención para que esto no ocurra. Esto ya a través netamente del área médica, del departamento médico como tal. Esto va a verificar también el IES en sus auditorías que realice y también el Ministerio de Trabajo. Los dos entes de control van a ser quienes verifiquen todos estos temas. Y sobre todo, recordemos que en una empresa que cuente con más de 25 trabajadores, también debe tener una área de enfermería, una área de primeros auxilios, su botiquín, su respectivo botiquín para primeros auxilios, ¿sí? Va a ser verificado también. Si también tienen comedores, que el comedor se encuentre en un área adecuada, una área salubre, correctamente iluminada, en el caso de personas que tengan comedores en sus empresas, ¿no? Y en qué condiciones se encuentren estos. También van a verificar que tengan duchas, en el caso de empresas de producción, lavamanos que estén correctamente adaptados, y en el caso de que tengan pues también campamentos, que estos se encuentren de una manera adecuada. Esto un poco resumiéndoles a ustedes el día de hoy, el nuevo checklist o el nuevo test que va a ser revisado por el Ministerio de Trabajo. Recordemos que hemos visto el día de hoy pues temas, llamémoslo básicos, sobre seguridad y salud ocupacional, para que ustedes tengan sobre todo una guía clara de qué deben cumplir y qué no deben cumplir. Todo parte, como nuevamente les puedo resumir, de tener 10 o más de 10 trabajadores. En este caso, tener hasta 9 trabajadores, que aplica pues nuestro plan mínimo de prevención, y a partir de 10 trabajadores ya nuestro reglamento y todos los puntos que les acabo de mencionar. Es importante que ustedes consideren que quien va a hacer la revisión como tal es del Ministerio de Trabajo y también pues va a revisarlo el IES. Una vez que existan las auditorías, a ustedes les darán de encontrar inconformidades
30 días para cumplir con estas inconformidades, y de no hacerlo, pues aplicarán ya las sanciones que establece ya directamente la ley en cuanto a inconformidades o a cuanto a no cumplimiento en temas de seguridad y salud ocupacional. Si existe tal vez alguna inquietud, pues en este momento creo que sería oportuno abrir en estos minutos que nos quedan inquietudes que ustedes tengan puntuales e irlas topando para poderles aclarar sobre los temas tratados del día de hoy. De no existir pues ninguna inquietud, yo pasaría a agradecerles por su atención y espero que esta charla haya sido de su completo agrado y sobre todo pues haya podido aclarar sus dudas, y estaremos siempre gustosos de poderles ayudar en un futuro. Bueno, me dicen que los formatos de reglamento y planes mínimos del Ministerio del Trabajo. Sí, tenemos formatos, pero recordemos que cada uno de los reglamentos y de los planes mínimos deben ser adaptados a cada empresa. No es un reglamento para todas las empresas. Cada empresa tiene un tipo de riesgo diferente. Cada empresa es catalogada por el SIU como de bajo o mediano o de alto riesgo y por ende no aplica el mismo reglamento. Yo no puedo poner en el reglamento que mi empresa, que es dedicada a la producción de madera, tiene riesgos químicos, físicos, biológicos, ergonómicos y todos los riesgos, sino debe ir focalizado a los tipos de riesgos que cada empresa tenga. Entonces, esta matriz simplemente me sirve de guía, no es mi reglamento. O sea, hay que tomar muy en cuenta eso, y sobre todo que el reglamento parte de mi matriz de riesgos laborales. Por favor, consideren este tema, porque no es óptimo copiar el reglamento y que aplique para todo tipo de empresa. Eso estaríamos ya incurriendo en una inconformidad mayor. Sí, esas serían todas las inquietudes, me parece, al momento, y yo les agradezco mucho por su atención y nuevamente quedamos a las órdenes el día de hoy, y espero haya sido de su total agrado esta conferencia que tuvimos. Muy amable toda su participación y será hasta una próxima oportunidad. Gracias con todos. Estimados participantes, de esta manera damos por concluida esta videoconferencia de asesoría técnica para el cumplimiento de las obligaciones de seguridad industrial. Indicarles que, de ser el caso y si necesitan alguna asesoría técnica dirigida ya por el ingeniero Orquera, pues comunicarse con Boletín El Contador, y de esa manera coordinaremos con el ingeniero pues para la asistencia técnica. Nuevamente, Boletín El Contador les agradece su asistencia y participación y les invita a la expectativa de nuevos temas, y que quizás incluido este que hemos presentado el día de hoy, para los siguientes días y fechas, que oportunamente enviaremos la publicidad y la invitación correspondiente.